Había una vez un antiguo pueblo que vivía en paz y armonía, hasta que un día despertó una fuerza maligna que amenazaba con sumirlos en el caos. Esta fuerza era conocida como el Duende Infernal, un ser demoníaco que había estado dormido durante siglos, esperando el momento adecuado para despertar y sembrar el terror. El Duende Infernal era una criatura de aspecto retorcido y perverso. Su piel era de un color rojo intenso y sus ojos brillaban con una malicia insaciable. Se decía que su risa era capaz de helar la sangre y que su presencia era un presagio de desgracia. Cuando el Duende Infernal despertó, su furia se desató sobre el pueblo. Las noches se volvieron oscuras y los sueños se convirtieron en pesadillas. Los habitantes se encontraban atrapados en un torbellino de caos y destrucción, sin saber cómo enfrentar al ser infernal que los acechaba. Los edificios se desmoronaban, las calles se llenaban de fuego y las criaturas de la noche se alzaban de entre las sombras. El Duende Infernal gozaba con cada acto de destrucción y su risa resonaba en los oídos de los desesperados habitantes. En medio del caos, un grupo de valientes se unió para hacer frente al Duende Infernal. Armados con coraje y determinación, se adentraron en los recovecos oscuros del pueblo, dispuestos a detener al ser infernal y devolver la paz a sus vidas. Los valientes se enfrentaron a criaturas demoníacas y trampas mortales mientras buscaban al Duende Infernal. Cada paso que daban era rodeado de peligro y terror, pero no se dejaron intimidar. Sabían que debían encontrar una manera de derrotar al ser infernal antes de que el caos se apoderara por completo del pueblo. En su búsqueda, los valientes descubrieron un antiguo libro de hechizos que hablaba sobre el Duende Infernal. Según el libro, el Duende Infernal era vulnerable a la luz pura y a la fuerza del amor y la esperanza. Guiados por esta revelación, los valientes se embarcaron en una misión para encontrar la fuente de la luz pura y el poder del amor y la esperanza. En su camino, se encontraron con personas desesperadas y desesperanzadas, pero con su determinación y aliento, lograron restaurar la fe en sus corazones. Finalmente, los valientes encontraron la fuente de la luz pura, un antiguo faro que había estado oculto durante siglos. Con el faro encendido, iluminaron el pueblo con su resplandor, ahuyentando las sombras del Duende Infernal. Enfrentando al Duende Infernal con valentía, los valientes irradiaron amor y esperanza. Cada brillo de luz y cada palabra de aliento debilitaron al ser infernal, hasta que finalmente, el Duende Infernal fue derrotado. Con su derrota, el pueblo volvió a la tranquilidad y el caos se desvaneció. Los edificios fueron reconstruidos, las calles volvieron a estar llenas de vida y la risa alegre de los habitantes llenó el aire. El despertar del caos se convirtió en una lección para el pueblo, recordando que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden prevalecer. Aprendieron que el poder del mal puede ser derrotado con coraje y determinación, y que juntos pueden enfrentar cualquier desafío que se les presente. Y así, el pueblo se convirtió en un ejemplo de resiliencia y unidad, recordando siempre el poder transformador del amor y la esperanza en la lucha contra la oscuridad.